Bueno, pues como decía, bienvenidas y bienvenidos. Em, Estamos en un momento de gran urgencia de la restauración, así que me alegro de ver a muchas caras aquí, muchas personas que desean seguramente pues, hacer algo para esto. Y estoy segura de que en esta habitación virtual hay personas que vienen de muchos lugares diferentes, pero también de muchas formaciones diferentes, de muchos trabajos distintos. eh, y eso es súper importante, porque ¿no? Para en esta fase de la necesidad, de la urgencia de la restauración, pues hacen falta muchos perfiles distintos. Así que me alegro mucho pues de alguno de vosotros, ya sé de dónde venís y qué hacéis, pero quizás para saberlo un poco entre todos, os voy a compartir esta pizarra donde podemos ir un poco rellenando primero de dónde venimos para saber un poco quiénes somos los que estamos en la habitación. Y luego podemos también ver un poco quiénes somos y qué hacemos. Así que os voy a compartir esta pizarra que deberíais ver dentro de poco, también en vuestras pantallas. Adiós. Chao. Bueno, pues estamos aquí. A ver, como veis, hay un mapa, bueno, dos mapas. Sé que la mayoría de vosotros probablemente vendrán de la península ibérica, de algún lugar de la península ibérica, pero quizás no todos. Algunos de vosotros quizás sé que había participantes de México, de otros lugares. Entonces, para saber un poco de dónde venís, vosotros podéis actuar directamente en este mapa. Entonces, podéis coger algunos de los puntitos de aquí arriba, podéis darle a duplicar o os lo podéis llevar directamente a algún sitio del mapa que sea vuestra ubicación y lo ponéis directamente ahí. Y así vamos entendiendo de dónde venimos. Si alguien tiene problemas, puede abrir micro y contarnos un poco qué necesita, qué tipo de ayuda necesita, pero podéis también coger directamente un puntito y moverlo donde queráis. Silvia, ¿dónde estamos trabajando? Que yo no lo sé. Pues deberías ver, en tu pantalla deberías ver una pizarra directamente abierta en el Zoom Directamente aquí en la pizarra. Uy, y vale. puedes trabajar directamente en la pizarra. Vale, si mis ojos me dejan. Debería haber un zoom también en la pizarra, en la parte de abajo, que te debería permitir agrandar. Bueno, pues de momento parece que estamos todos en España. Veo desde los Pirineos y la costa catalana. Perdona, Hola soy Silvia, Lucía. yo desde móvil no puedo desplazarlo, no, al No menos te no me deja preocupes. desplazarlo. Cuéntanos de dónde vienes, Alfonso. Región de Murcia, Caravaca de la Cruz. Vecino, vecino. Pues sí, muy vecino, aquí a 20 minutos de nosotros. Alfonso es ganadero y ojalá se sume a esta edición. Pues bueno, pues me gustaba ver en este mapa también porque es un mapa distinto, ¿no? Y nos enseña pues los ríos, las montañas. Y entonces para ubicarnos un poco y ver que hay gente pues viene de la zona del centro, de Madrid. Veo a bastante personas aquí de la zona de Murcia, o por lo menos ¿no? Entre las sierras, aquí entre nosotros y más hacia Almería. Veo a alguien que viene del norte. De momento parece que no hay nadie de otro país. Os voy a Yo, dejar un... yo me he Astrid. puesto, Silvia, bueno, yo me he ¡Ah, te puesto, veo! hola, no, me he puesto en Inglaterra, que es donde estoy ahora, pero también en Albelal, porque como bioregión también Claro, es parte. pues Pero ¿no lo sí, ves ahí en el mapa en Inglaterra, un punto lo rojo? veo, lo veo. Sí. Tienes razón. Hay alguien que viene efectivamente aquí de Francia o de Holanda o de Alemania, es difícil decir en ese mapa, pero de alguna forma más norte europea. Hola, soy yo. Ahora estoy en Hola, Holanda, Leonardo. pero soy originario de Italia.
Vale, pues bien, también muchísimos de nosotros estamos entre territorios. Y he puesto aquí esto de la biorregión, como mencionaba Astrid también, porque es un concepto muy fundamental eh, en el que vamos a trabajar a lo largo de la formación. La biorregión es, ¿no? Un poco el bioma, entonces esa mezcla de vegetación, ¿no? De flora, de fauna, de personas, pero también de conjunciones territoriales y locales. Entonces lo que hace un poco el territorio donde vivimos. Y entonces entender de dónde venimos, pues dice mucho de nosotros. Úrsula, no te preocupes si no puedes ubicarte. Vemos que estás por Cejín. Vamos a ir cerrando esta primera fase y vemos pues eso, que hay diversidad dentro de la península y hasta afuera. Y si os parece, pasamos a la siguiente pizarra para entender un poco quiénes somos aquí. Voy a ir cerrando esta. Y pasamos a la siguiente, que es para entender un poco más quiénes sois, no solo de dónde venís. Entonces aquí me gustaría compartir. ah, Vale. Pues aquí tenéis otra pregunta distinta, que es ¿cuál es vuestra ocupación o vuestra formación? Porque también esto nos da un poco una idea de, una vez más, pues quién hay en esta habitación. Entonces podéis coger directamente una de estas notitas y escribir directamente dentro, o decirle de duplicar, copiar y pegar. Y si no, en la columna de la izquierda, donde tenéis varias opciones, tenéis formas, líneas, textos y nota adhesiva. También podéis introducir más notas adhesivas. Y si alguien tiene problemas, sin ningún problema puede abrir el audio, abrir el micro y contarme. Y mientras tanto vamos viendo un poco. De No momento sé si me parece... escuchas. ¿Me escucháis? Soy Sí, Úrsula. hola Sí. Úrsula. Pues yo es que soy jubilada y me parece que esto es muy moderno para mí. No sé yo cómo poner a qué me Pues te lo pongo dedico. yo sin problemas. Pues Cuéntame. que soy jubilada, yo tengo una finca y ahora voy a tener más tiempo de hacerme cargo de ella. Yo quiero aprender. Entonces, como profesionalmente soy química, pero para esto no tengo mucha idea. No te preocupes. Esto igual es una entrada así intensa, pero no va a ser de esto toda la sesión. Te pongo en el mundo de la restauración, en otro sector, entre media, ¿dónde te pones? Que si me pongo en el mundo de la restauración o en otro sector, pues en otro sector. Vale, pues tenemos, me parece de momento, un equilibrio entre ciencias ambientales, educación ambiental, conservación de flora y naturaleza. Y por el otro lado, otro sector hay educación, física, artista, socióloga, mantenimiento, mecánica, análisis de datos. Wow, muchísimas cosas diversas. Licenciada en empresariales, química, luego volvemos a ganadero, ciencias forestales, paisajismo. Qué bonito, pues muchísima diversidad. Muchas gracias por compartir un poquito de vosotros. Como somos mucho en esta habitación, pues esta es la manera más eficiente y más rápida para entender un poco quiénes somos y poder aterrizar en en este lugar virtual en el que nos encontramos todos ahora mismo. Vamos a cerrar esta segunda parte también, si os parece. Y, y ya por fin os voy a contar un poco de qué va este webinar y quién soy. Y vamos a conocer algunas de las docentes de esta sesión. Bueno, yo soy Silvia Cuarta, soy la coordinadora del curso de restauración y trabajo desde hace unos cuantos años en restauración de sistemas, en el terreno y también en procesos participativos aquí en nuestra región. Y esta tarde lo que vamos a ver es un poco por qué es tan importante esto de la restauración, de qué nos van a hablar algunos de los docentes de esta formación
Y luego habrá al final espacio para preguntas de todos vosotros. También os contaré un poco la estructura de este curso, cómo funciona, los precios y todo. Así que si tenéis preguntas a lo largo de esta primera media hora, podéis apuntarlas en el webinar y luego las vamos recuperando. Así que voy a presentar a la primera experta. Hoy resulta que son todas mujeres y estoy muy feliz también. La primera experta que va a estar con nosotros en esta formación, Astrid Vargas, que está con nosotros en el primer módulo de la formación. Astrid tiene un recorrido larguísimo y súper valioso, así que tenemos muchísima suerte de tenerla con nosotros. Es bióloga conservacionista y veterinaria, pero ahora su rol es mucho más en el mundo bueno, de la inspiración y de la reconexión de las personas a la restauración a través de otras prácticas más artísticas, más emocionales. Astrid, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tengo un par de preguntas para ti, para que nos cuentes, por un lado, eh, por qué es tan importante desde tu punto de vista personal, desde tu vivencia, pero también desde tu disciplina, por qué es tan urgente, tan importante la restauración ahora mismo. Y por el otro lado, pues, ¿qué nos vas a aportar tú en esta formación? ¿Qué herramienta nos vas a dar para poder acercarnos a este mundo? Muchas gracias, Silvia. Bueno, primero felicitarte porque el curso cada vez va tomando más alas y es emocionante verlo crecer así y que lo estás haciendo fenomenal y creo que es súper importante hacer este tipo de formaciones. Como bien has dicho al principio, cada vez es más importante la restauración de ecosistemas. Es como el negocio del futuro, yo creo, ¿no? Porque em, puede llevarse a cabo incluso como un plan de negocios. La restauración es algo que da mucha energía positiva. Ver algo destruido y poder reconstruirlo o poder, revitalizar algo que está medio muerto es una enorme satisfacción para un ser humano, con lo cual es una ocupación pues realmente positiva y buena, y importante e interesante. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque todos lo sabemos, ¿no? Em, tenemos una filosofía de vida y una economía que es extractiva y el planeta es finito, con lo cual no podemos seguir extrayendo por siempre y por siempre, con lo cual tenemos que aprender a reponer lo que nos llevamos, tenemos que tener una economía más regenerativa, entender qué es lo que estamos sacando del sistema para poder reponerlo y que sea viable a largo plazo. Y gran parte de la regeneración y de todo el proceso de restauración de ecosistemas tiene que ver con prestar atención a este tipo de cosas. Oye, y yo puedo ver a la gente, porque es que me estoy viendo a mí misma y me estoy hablando a mí como que no me... Así, prefiero verte a Es ti. así, si prefieres. Sí. Pero es eso, ¿por qué es importante? Porque es necesario, porque estamos ante una enorme crisis de medioambiental, de biodiversidad, de cambio climático. Nos vienen un montón de cosas que en gran medida las hemos creado nosotros, pero no sabemos muy bien cómo. Sabemos algunas de las razones y, y también sabemos muchas soluciones, pero tenemos que probar muchas cosas diferentes. Con lo cual hace falta cada vez más gente y trabajar de manera más coordinada y más unidos. En el tema de la restauración ecológica, bueno, y se lleva muchos años haciendo este tipo de restauración, pero cada vez vamos aprendiendo más, somos más personas como las que estamos aquí hoy mismo y este tipo de trabajo, de alianza, de unirnos para trabajar juntos es totalmente necesario. Y pero lo mejor es que es divertido y eso es lo que yo puedo aportar. Quizás cuando me dices, ¿qué puedes aportar? Creo que mirar desde la lente de, bueno, qué alegría me da esto en mi corazón, poder hacer esto con otras personas, con vecinos, con amigos de otros países incluso. Es algo que da mucha energía y en cierto modo es porque tiene mucho sentido y luego porque em,
es enormemente satisfactorio ver cuando se arregla algo que está destrozado. Y arreglar, como decía, había un filósofo que decía que es muy fácil destruir y muy difícil construir. Y realmente la restauración de ecosistemas no es fácil y es cara. Cuesta mucho menos destrozar un ecosistema que arreglarlo. Arreglarlo cuesta mogollón. Pero em, lo bueno es que hemos demostrado que se puede, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones que se pueden recuperar ecosistemas, se pueden recuperar especies. Yo vengo del mundo de la recuperación de especies amenazadas. He trabajado con 3 especies que estaban en peligro crítico de extinción. Alguna de ellas se pensaba que no saldría del atolladero porque quedaban solo 10 individuos, el turrón de patas negras, por ejemplo, o el lince ibérico que daba menos de 100 y ahora hay casi 3000 en la naturaleza. O sea que si se quiere, se puede, pero hay que hacerlo de manera coordinada. Eso es, creo que es lo más importante. No podemos trabajar, pensar. Un ecosistema es un sistema y tenemos que tener una mirada sistémica y trabajar nosotros mismos como un sistema. Y a mí me gusta aportar la parte de alegría, aunque muchas otras cosas, sobre todo la parte de biodiversidad y todo eso me importa mucho, el trabajar con las personas, pero creo que el discurso que hemos tenido los medioambientalistas durante muchas décadas ha sido muy negativo y la gente no quiere escuchar eso. Ya bastantes problemas tenemos todos como para que nos cuenten que se va a acabar y es nuestra culpa por entonces le tenemos que dar la vuelta a ese discurso y decir, oye, con estas manitas podemos realmente hacer cosas increíbles, podemos restaurar incluso en ecosistemas, devolver especies que parecía que se iban a extinguir y lo podemos hacer juntos, en comunidad, con todas las edades, los mayores, los pequeños, todos juntos. Y ese tipo de discurso da energía, no la quita, como se va a acabar el mundo y nos vamos a achicharrar en el planeta. Es decir, bueno, no, vamos a plantar unas florecitas, que vuelvan las mariposas, los polinizadores, vamos a poner aquí para que cuando haya escorrentía el agua no se lleve todo el suelo. Y hay miles de cosas que podemos hacer con alegría. Y esa es la parte que espero aportar. Y otra parte que me gustaría aportar, que no sé si lo hicimos el año pasado, pero es la autorreflexión, la parte de cómo equilibrarnos a nosotros mismos. Para poder trabajar equilibradamente tenemos que estar equilibrados por dentro y para eso nos hace falta tener un equilibrio interno. Y me gustaría traer preguntas de autorreflexión sobre cómo equilibrarnos mejor en nuestras vidas. Muchas gracias, Astrid. Y Astrid, bueno, ha estado detrás de la creación de un festival aquí en la finca de la Junquera de más de 200 personas que se han entusiasmado e inspirado para realmente restaurar. Así que sí que es una herramienta muy potente. La diversión. Muchas gracias, Astrid. Gracias, Aprovecho Inés. de lo que has mencionado de la necesidad también de financiación y de dinero para la restauración, para pasar la palabra a Amanda de Río, que también es parte desde esta última edición del cuerpo docente del CIER. Amanda, que trabaja con la Fundación Hope y tiene una experiencia también con la Fundación Global Nature, sobre todo bueno, pues en conectar también muchísimo, ¿no? El mundo de la empresa al mundo de la restauración, a encontrar maneras de financiar todo esto. Así que Amanda, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y Gracias. Sí, te sí. lanzo un poco las mismas preguntas. ¿Por qué ves tú esta urgencia de estar aquí, de participar en algo como esto? ¿Por qué participas tú como docente? Y por el otro lado, ¿qué herramientas vas a ofrecer a los participantes del curso? Vale, pues nada, primero, qué maravilla. Gracias por estar aquí esta tarde escuchando a Astrid y compartiendo, porque al final creo que es necesaria la conversación, porque estamos todas trabajando por un cambio de paradigma y eso no sucede así, de repente, ¿no? Hay que echarle ganas, creo. Y además, yo estudié ciencias ambientales, lo he puesto en mi post-it, pero yo quería ser profe. Cuando yo era jovencita, yo siempre pensaba que yo quería ser profesora. No vamos a entrar por qué, yo acabé estudiando ciencias ambientales y me especialicé en economía ecológica, que entonces ya me gustaba, esto fue hace ya un rato que yo acabé la carrera. Y siempre pensé que cuando a la gente le tocas el bolsillo, lo entiende porque tiene sentido y porque al final el ser humano se mueve pues muchas veces por necesidades. Entonces creo que como hacemos mal las cuentas, es importante aprender a hacer bien las cuentas. Cuando, como decía Astrid,
cuando destruimos un ecosistema, no te das cuenta. Por ejemplo, ya en la carrera, fíjate, hacía un trabajo sobre la guerra, cómo con la guerra sube el PIB, porque la destrucción de la naturaleza hace que luego tengas que restaurarla. Entonces es muy perverso el sistema, con lo cual creo que desde el movimiento de la regeneración lo que necesitamos es sumar fuerza entre todas esas diferentes disciplinas que estamos aquí interesadas en entender cómo hacer este cambio de paradigma y cómo explicarle a cualquier persona del sector financiero, que a mí me hace ilusión que tarde, pero venga, ya se están dando cuenta, estaban haciendo mal los números. Y creo además que hace falta, de nuevo, cojo la respuesta de Astrid, porque a mí personalmente me interesa de estos cursos hacer a veces la reflexión en voz alta de que el tercer sector hay veces que se ha vestido de una superioridad moral o de algún tipo de fundamentalismos que no ayudan. Y yo cada vez más me enamoro del sector social. O sea, hay una gente trabajando en el mundo de la innovación social y es tan importante eso para tejer alianzas, que yo creo que es a lo que más me he dedicado, ya fuera con empresas, con financiadores, donantes, ¿no? Al final el mundo del dinero es necesario para la restauración. Hasta ahora parecíamos los pedigüeños, tenemos que superar esa cultura de la subvención y quizás ser más emprendedores y pensar en ese plan de negocio que hay. Claro que sí, generamos empleo, generamos riqueza y generamos muchos beneficios para el bienestar del ser humano, que es el que decide, pero también de otras muchas especies que, aunque no sepamos que las necesitamos, las necesitamos. Necesitamos una naturaleza funcional. Entonces, bueno, yo hay veces que siempre me he centrado, soy de alguna forma demasiado operativa y ejecutiva y siempre era como, ¿cómo conseguimos que esto avance? Pues era hablando de dinero, ¿no? Y hablando de esto tiene sentido, hablando de economía y esto no. Entonces, bueno, ahora en Hope, precisamente, en Global Nature estuve durante 23 años. Bueno, Empecé de voluntaria, acabé siendo directora adjunta. Creo que eso habla mucho de cuánto me creo yo esta pasión mía. Y no fue porque yo sea muy buena, que va, es porque ahí había un equipazo. Y sigue habiendo un equipazo tremendo de gente muy apasionada y creo que necesitamos sumar y tener una especie de plan conjunto de sector. Hay gente súper potente haciendo cosas maravillosas. Yo estoy ahora desde Hope mirando a la red de territorios, a todas esas organizaciones que están intercambiando conocimientos, hablando de innovación y queriendo eso, queriendo tener una estrategia porque tenemos el poder de las soluciones, porque es ahora, como dice Javier siempre, y porque necesitamos, creo, la pasión de ser la generación que consiguió cambiar esta historia, que consiguió añadir piezas al puzzle en vez de quitárselas, que es lo que estamos haciendo, quitarle piezas al puzzle y llegará un momento que se desmoronará. Entonces, bueno, pues es muy apasionante trabajar por la vida, trabajar por esa ilusión, trabajar con cualquier tipo de alianza que sume a este reto y a partir de ahí, pues yo en mi sesión intentaré dar un poco esta foto, hablar de fuentes de financiación, pero también de esas maneras de mirar los proyectos quizá más desde el emprendimiento o de otras vías de financiación. No pensemos solo en subvención, inversión. ¿Por qué no? Inversión, lo que está pasando en el río Muga, ¿no? Están montando ahora un sistema de financiación, todo un mecanismo a escala de paisaje. Hope lo está proyectando también en un territorio de Castellón. Hay varios proyectos que están ya hablando de esto en el mundo. Ahora mismo es trending topic el crear infraestructuras de financiación para paisajes, que es la escala en la que podemos y tenemos que trabajar si queremos que esto sea realmente eso, una alternativa y un nuevo paradigma que yo creo en él y que creo que acabará triunfando. Muchas gracias, Amanda. Como veis, tenemos a personas muy apasionadas. No ha sido, no he elegido por pasión, pero es que es muy fácil conseguirse personas tan apasionadas en este mundo y es una gozada. Muchas gracias. Pues eso, Amanda nos dará herramientas concretas y maneras también de pensar un proyecto bajo ¿no? una mirada distinta a la que a veces nos acercamos desde el mundo de la restauración, que es solo la bondad del objetivo, pero no cómo lo vamos a conseguir. Así que también es aterrizar muchísimo las ideas. Y antes de pasar a la visión de paisaje de la que has hablado, Amanda, me gustaría volver un poco con los pies en la tierra con Raquel Luján, que es otra de las docentes de esta formación. Raquel, que está especializada en agroecología, en investigación participativa, en cultivos de secano
y con ella vamos a descubrir el maravilloso mundo del suelo, de la observación, de muchas cosas. Ha estado con nosotros esta semana pasada aquí en la semana presencial en La Junquera. Raquel, bienvenida. Muchas gracias por estar y, Gracias. y cuéntanos la importancia de este trabajo para ti y qué herramientas nos proporcionas tú en esta formación. ¿Me oís bien, primero de todo? Perfecta. Sí. Vale, pues nada, gracias por la invitación a participar. Em, bueno, yo creo que el estado actual de degradación de los ecosistemas en general, ¿no? Estamos en un nivel muy preocupante. 2/3 del planeta, ¿no? De la Tierra del planeta están hasta algún punto degradados y hay 1/3 que está en una situación casi de irreversibilidad. Entonces, pensar que 1/3 de la Tierra está en un estado a punto de la irreversibilidad es como muy preocupante, ¿no? Por todos los servicios ecosistémicos, ¿no? que nos proveen, ¿no? Si pensamos bueno, no sé, aquí en el territorio, ¿no? El tema de control de inundaciones, regulación de sequías a través ¿no? de la infiltración de agua en el suelo, biodiversidad, control de plagas, ¿no? Son muchas cosas. Y también pensando, ¿no? en este estado de gravedad, ¿no? En el que están los ecosistemas terrestres, cuando nos enfocamos en climas semiáridos, pues la situación es más preocupante, ¿no? Porque eh, es todo más difícil, ¿no? Supone un reto esa falta de agua, ¿no? Que ralentiza los procesos ecológicos de la tierra, ¿no? Del suelo, pues suponen un reto mayor. Entonces a mí me parece como necesario y también por muchos motivos, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? De todos estos servicios ecosistémicos que nos proveen, por el hecho de la belleza de los paisajes funcionales, más allá ¿no? de, de todos esos beneficios. Y bueno, pues a mí me gustan mucho los suelos. Hay una vida increíble en ellos, ¿no? No sé, son unos ecosistemas per se, ¿no? Con una gran diversidad de funciones, de microorganismos trabajando para que el planeta Tierra funcione. Y me gusta especialmente, ¿no? que podemos utilizar herramientas, que es lo que voy a explicar un poco en el curso. Vais a tener 1 o 2 sesiones conmigo, no lo sé seguro, pero una de ellas es sobre herramientas visuales de análisis de la salud del suelo. También pensando en que no todo el mundo o una minoría de personas, ¿no? tiene acceso a estos métodos más costosos económicamente de evaluación de suelos, y existen muchas herramientas que de forma sencilla y que las accesible a cualquier persona, ¿no? nos pueden dar información muy valiosa de esos esfuerzos que estoy haciendo yo en mi campo, en mi finca, que estoy restaurando, ¿no? Cómo evoluciona, ¿no? Que nos vaya dando información de lo que estoy haciendo va bien, hay que modificar alguna cosa, ¿no? Cómo va ese progreso, y que nos permita pues ir adaptando también las prácticas de restauración por las que hayamos optado. Eh, y nada, luego haremos también parte práctica. Bueno, yo espero que os guste, a mí me apasiona y nada, eso es todo. Muchas gracias, Raquel. Pues como veis, también tocamos temas un poco de todo tipo, porque justamente la visión es dar un entendimiento amplio de lo que es la restauración, pero siempre intentamos con cada docente dar también herramientas muy concretas y aterrizar los aprendizajes con ejemplos reales y aprendizajes prácticos. Así que antes de cerrar con la parte de así estas píldoras de algunos de los formadores, voy a pasar la palabra a Elvira Marín, que nos va a llevar a esa escala de paisaje. Elvira, que ha sido una parte fundamental de la Asociación Alvelal aquí en el territorio del Altiplano Estepario, y ahora desde Comolan sigue tejiendo redes entre todas las asociaciones y las entidades que trabajan en la regeneración del territorio. Nos va a ayudar a justamente a ver un poco, a tener esa mirada de no pues eso, desde la escala del paisaje, desde una escala más amplia. Elvira, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Encantadísima de estar aquí, escuchando a las maravillosas ponentes y viendo las caras de los posibles alumnos y alumnas. Así que un placer echar una tarde de martes con Qué vosotras. bien. Y, Pues a bueno, ti pues también te pregunto, ¿por qué es tan urgente para ti todo este trabajo y qué mm, herramientas nos regalas tú en esta formación? sí, bueno, estamos todos muy acostumbrados últimamente a escuchar, pues, estamos viviendo crisis ecológicas, crisis climáticas, sociales, económicas, y al final todas tienen una raíz común, ¿no? Que es la degradación de los ecosistemas y la desconexión entre las personas y los territorios que lo habitan. Entonces, bueno, como decía Silvia, yo trabajo para Commonland, pero aquí en Iberia, en España y Portugal, yo formo parte de la red de territorios regenerativos y en esta red, que es una alianza de diferentes entidades que están trabajando y haciendo cosas increíbles en diferentes ecosistemas en términos de restauración, en esta red hemos comprobado que cuando un paisaje se degrada no solo se pierde biodiversidad o fertilidad de suelo, que por supuesto también, sino que se debilitan las economías locales, aumentan las desigualdades entre las diferentes personas y se reduce la resiliencia, aparte se reduce la resiliencia ante sequías, incendios, inundaciones. Pero por el contrario, cuando un territorio inicia un proceso de regeneración o de restauración, se activan dinámicas muy positivas que benefician simultáneamente tanto a la naturaleza como a las personas, a la sociedad y a la economía. Entonces, creo que ahora mismo estamos en un momento especialmente relevante. Bueno, sabéis seguramente que la entrada en vigor de la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza y que ahora cada Estado miembro está redactando su Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. En España este proceso está siendo liderado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITECO, y esto, o creemos que este plan, pues esperemos que abra una oportunidad también para que las organizaciones, las personas, los territorios y también los gobiernos regionales posiblemente o gobiernos locales tengan una puerta abierta para poder bueno, implementar ciertas prácticas de restauración y que haya un marco para desarrollar eso. Entonces, bueno, creemos que es el momento, porque una vez aprobado este plan, bueno, en principio va a haber un marco más claro, ¿no? de cómo actuar. Y bueno, sobre la sesión que yo impartiré en este curso, va a ir muy enfocada en la restauración holística de paisaje, ¿no? Que justo comentaba también Amanda. Em, y sobre el marco cómo la han desarrollado, que se llama Marco de los Cuatro Retornos, y que a su vez están implementando 9 organizaciones en 9 puntos diferentes de España y Portugal, cómo se aterriza este Marco de los Cuatro Retornos en la realidad, ¿no? Em, porque bueno, al final este marco de los cuatro retornos no solo nos ayuda a comprender que los desafíos actuales no pueden abordarse solo de una forma aislada, por ejemplo, haciendo restauración en una finca, que también, por supuesto, es necesario, porque al final los sistemas ecológicos, sociales y económicos están súper, súper interconectados. Entonces, si queremos responder a retos como pérdida de biodiversidad o crisis climática o incluso despoblación rural, necesitamos enfoques capaces de trabajar de forma, los ecosistemas mucho más complejos y además que generen beneficios a largo plazo. Y para esto, por eso hablamos de escala paisaje. Y además, bueno, la metodología de los cuatro retornos es un marco práctico para diseñar y para diseñar proyectos regenerativos de una forma integral. Entonces nos invita a generar simultáneamente retorno de la inspiración, que es fortalecer la visión compartida y la capacidad de movilizar a las personas en un territorio, el retorno social, enfocado en mejorar la cohesión y el bienestar de las comunidades, un retorno natural enfocado más en recuperar biodiversidad, suelo y recursos hídricos, sobre todo, y un retorno financiero, porque además está escuchando en varios momentos ha salido el tema financiero, ¿no? O económico, porque es necesario crear actividades económicas viables que permitan sostener la regeneración. O sea, es decir, la restauración no podemos pretender que, bueno, se financie solo con subvenciones, sino que tiene que tener una perspectiva de caso de negocio o de una perspectiva financiera sostenible también a largo plazo. Y luego también en la sesión abordaremos toda la parte de que
regenerar o restaurar un territorio o una bioregión no se puede hacer desde una sola organización o un solo sector o una sola persona, ¿no? Los impactos reales y duraderos y que duren en el tiempo solo son posibles cuando hay colaboración. Colaboración entre las personas, colaboración entre las comunidades, con las administraciones públicas, en el sector privado, las organizaciones sociales, los científicos. Me alegro también saber que está aquí Raquel trayéndonos esa perspectiva también. Y los propios gestores del territorio y propietarios de la tierra. O sea, es necesario o sea, crear unos espacios donde todos esos sectores se junten para generar una visión compartida y sumar capacidades, porque si no, no es posible. Haremos pequeños proyectos, pequeñas acciones, pero no realmente con una escala grande a nivel paisaje y con una visión a largo plazo. Y luego, por último, también trayendo más la experiencia de la red de territorios regenerativos, que lleva varios años trabajando juntos, la importancia de crear redes, o sea, de crear redes con otra gente que esté fuera para aprender y para inspirarse también. Y en concreto voy a traer también la experiencia de esta red en la parte de hacer influencia política, porque también creemos que es necesario cambiar las políticas públicas para poder restaurar. Y también en la parte de cómo se puede de forma conjunta buscar financiación de una manera más efectiva que si lo hacemos de forma individual. Entonces, bueno, también traeré algunas de estas experiencias, estos ejemplos que están funcionando y algunos que no han funcionado también. Em, bueno, pues eso es un poco lo que quería transmitir hoy. Muchas gracias, Elvira. Pues sí, como traes la importancia de lo que intentamos hacer también con esta formación es ayudaros a daros herramientas para la acción local, pues se hablará ¿no? de gestión de zonas forestales, se hablará de restauración fluvial, se hablará pues, con Raquel de suelo, de cosas muy concretas y prácticas y cercanas, y a la vez cómo escalar todo esto creando redes, buscando financiación, trabajando a escala de paisaje. Entonces, es intentar también conectar estas dos líneas porque las dos son fundamentales. No existe paisaje sin personas y una persona sola no puede ir muy lejos. Así que muchísimas gracias. Antes de pasar a la parte más concreta de cómo funciona esta formación, me gustaría escuchar los testimonios de dos de los participantes de esta última edición. Tenemos a Andrea Matrique y Yule Millasante. Andrea, ¿qué tal? Hola Silvia, muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues Andrea es física y cosmóloga, ha trabajado 6 años en datos, investigación, astronomía y sostenibilidad y este año se ha centrado en la regeneración de la naturaleza. Ha estado en esta formación, pero también ha estado colaborando con Agua Abundancia en proyectos de restauración hidrológica y con EARA comparando datos entre agricultura regenerativa y convencional. Andrea, ¿qué buscabas cuando te apuntaste al CIRE y qué has encontrado? ¿Qué te has encontrado? Pues bueno, llevaba un tiempo aprendiendo por mi cuenta de soluciones basadas en la naturaleza, agricultura regenerativa, pero quería dar un paso más allá porque al final lo que me llama, pues creo que es a muchos de aquí restaurar la naturaleza, ecosistemas y demás, y me faltaba esa base. Entonces, pues como algo que me permitiera empezar a poder trabajar de esto. Am, y que es lo que he llegado ahora. Me ha servido, la verdad, como para poder empezar como se dice en inglés, stepping stone, como un paso para poder llegar a la siguiente parte, ¿no? De entender un poco todos los aspectos de cómo restaurar un ecosistema, de todas las partes que incluye, tanto como financiación legal, la parte de ecología, de salud del suelo, que lo explicaba Raquel, la parte más de un proyecto holístico, como decía Elvira, en fin, de verlo todo de diferentes maneras, ¿no? Para poder llevar un proyecto de estos. Y la verdad que muy contenta porque en fin, la gente es increíble que conoces, profesores estupendos. Tuvimos hace poco la semana presencial que ha sido increíble. O sea, si os apuntáis, os recomiendo 100% apuntaros a la presencial. Y no sé, yo ahora hace unos meses he empezado a decir que trabajo en proyectos de restauración, así que poquito a poco, pues sí, me ha servido
de mucho, de meterme a este mundo, aprender un montón y ver todo lo que se puede hacer. Y también los primeros meses de todo lo que no sabía, que yo pensaba que ya tenía bastante conocimiento y ha sido un poco lección de humildad. Pero bueno, pues así para saber qué todo lo que me falta aprender y lo que me queda. Bien. ¿Hay algo en concreto de esta formación que estás aplicando ahora en tus proyectos, en tus trabajos, en tu vida? Algo concreto. Seguro. La parte, bueno, tener más claro qué es lo que quiero hacer. A mí me gusta mucho el tema de hidrología. Y pues los conocimientos básicos para poder empezar a hacer proyectos de este tipo de retención e infiltración de agua, entender también la parte de espacio, de datos de geoespaciales, y cómo llevar a cabo un proyecto, dijéramos el esqueleto de por dónde empiezo, qué es todo lo que tengo que tener en cuenta, planificar, coordinar, ejecutar, en fin, toda la parte entera. Muchas gracias, Andrea. Y qué gusto haberte tenido Ya. y seguir seguro en contacto. Un placer. Julen, bienvenido. Julen viene de Bilbao y es arquitecto con un máster en paisajismo, pero también en biodiversidad y funcionamiento de ecosistema. Trabaja en docencia desde hace 11 años y se ha aproximado al mundo de la restauración sobre todo a través de ONGs y voluntariado, así que a nivel personal. Lleva 16 años ayudando a regenerar un bosque mixto templado en el norte de Burgos. ¿Qué has aprendido con esta formación? ¿Por qué has llegado a esta formación que buscabas? ¿Qué te has encontrado, Julen? Pues mira, lo que he aprendido sobre todo es la importancia de la parte social en los proyectos, que al final pues hay que tejer redes entre todos y al final si queremos aspirar un poco a salir de nuestro espacio pequeñito, ¿no? Es lo que comentaba antes, pues los docentes. Entonces eso me ha tocado bastante al final, que aquí es cosa de todos, de unirnos y luego además también pues un poco el dinero, que se habla en el CIRE, se habla sobre dinero. Y bueno, pues también yo a veces he vivido un poco de espaldas al dinero, pues, y es importante, como decía Amanda, interesarnos por eso y también saber gestionarlo. De hecho, pues una de las charlas que tuvimos, que era sobre un ganadero que se llamaba Manolo, y él nos decía que teníamos que gestionar y que había que lanzarse a la piscina y ponerse con ello. Y porque otros también gestionan, los que destruyen también gestionan. Entonces que teníamos que empezar a hacerlo. ¿Y sigues con la idea de comprar un terreno? Eso es, al final también quería que me ayudase un poco el CIRE, ¿no? A dar el paso a seguir. Quiero más tierras, digamos que ya tenía algo, pero bueno, quiero más. Entonces sí, eso es ahora que tenga vacaciones, digamos que es uno de los asuntos pendientes, ir mirando fincas y dar el salto pues eso, a lo que decía Manolo, a gestionar aún más y poder jugar, que un poco lo que decía Andrea, ¿no? A mí también me gusta la parte hídrica, bueno, y la parte forestal, entonces poder hacer diseños de paisaje teniendo en cuenta un poco, pues, la parte hidrológica, ¿no? Lo de las curvas de nivel, al final, pues creación de charcas, lagunas, un poco todo eso, para mí es divertido y quiero hacerlo. Muchísimas gracias, Julen. Pues espero que estos testimonios os hayan ayudado un poco a tener una idea de qué puede pasar con esta formación. Y yo, pues esta ha sido la segunda edición y realmente me llevo la sensación de que es una red que se construye, que sigue, que perdura en el tiempo y personas que van a seguir colaborando, surgen cosas, proyectos. Así que esta es una parte fundamental también. Vale, pues voy a compartir pantalla y os voy a enseñar un poco más en detalle cómo se construye. Entonces, deberíais ver mi pantalla ya. Sí, sí. Vale, pues hemos hablado de algunas, un poquitas, ¿no? De las sesiones de esta formación que están esparcidas por estos módulos.
Y como decía, lo que intentamos es tocar todos los elementos de la restauración. Así que empezamos con un módulo más general de contexto, donde hablamos de historia del uso del agua y del suelo, con José María Martín Cibantos de la Universidad de Granada. También hablamos de desertificación y qué implica, y qué es un desierto y qué es la desertificación y estas diferencias entre degradación y desiertos, con Jaime Martínez, que también es el autor del Atlas de la Desertificación, una publicación que ha salido este año, que nos cuenta que gran parte de España se está desertificando. Y también en este primer módulo estamos con Astrid, justamente hablando de inspiración, ¿no? Sabiendo todo esto, toda esta degradación, todo esto desastre, pues cómo le damos la vuelta a todo. Sucesivamente pasamos a la exploración del terreno, es decir, que nos centramos un poco con Raquel Luján y Carolina Bosch en entender nuestro terreno, observarlo a través de evaluaciones de suelo, a través de mapeos, de monitoreos, cómo podemos saber lo que está pasando, cuáles son las causas de degradación, cuáles son las problemáticas de mi territorio. Seguimos hablando de ciclos ecológicos para entender. Hemos entendido las degradaciones, pero cómo funcionan, ¿no? Cómo podemos revertirlas, cuáles son los ciclos naturales y también cuál es la importancia de las perturbaciones. Estamos con Alex Leverkus, Noelia García, y hablamos pues, de ciclos de suelo, de microbiología y también de sucesiones ecológicas. Para pasar luego al módulo 4, donde ahí sí que entramos más en las prácticas de restauración y cosas más concretas, más de acción en el terreno, con Fernando Bautista, que nos habla de gestión forestal, pero también, como decía, hablamos de gestión de restauración fluvial con Francisco Martínez, de la Universidad de Valencia. Hablamos de invasiones por especies exóticas con Ana Novoa. Y también hablamos pues de agroecosistemas, ¿no? Con José María Ribenayas, de renaturalización. Seguimos con un módulo de normativas, de temas legales y sociales, donde hablamos pues, de la ley de restauración, del impacto que tienen en este territorio, de qué significa, de cómo se va a aplicar. También hablamos con Elviera justamente, ¿no? de esta escala de paisaje, de la inspiración de los de territorios ibéricos, intentando entender también a través de ejemplos reales un poco cómo funciona esto. Y también con David González de Sustraya, que hablamos de emprendimiento rural también. Y pasamos sí, a este módulo sobre financiación, así que también ayudaros a diseñar casos de negocios o encontrar financiación, a entender cuál es la propuesta de valor de vuestro proyecto. Hablamos con Amanda de Río, pero también, por ejemplo, con Alba García de la Fundación FIRE, que nos trae un ejemplo de la Nava del Conejo, donde a través de distintos tipos diversificados, ¿no? de financiación nos cuenta un poco cómo han encontrado ellos una manera para avanzar. Y por último acabamos intentando daros una estructura y herramientas para que vosotros mismos podáis incluir todas estas aprendizajes, todas estas herramientas en vuestro propio proyecto. De hecho, a lo largo de toda la formación hay sesiones también dedicadas al desarrollo de proyectos individuales, que es una parte creo que muy importante de la formación. No es obligatorio tener un proyecto, pero el tenerlo significa poder aplicar cada una de estas temáticas a algo real, ¿no? y tener pues el asesoramiento de expertos y de los demás compañeros para poder desarrollar. Y terminamos con una semana presencial en la finca de la Junquera, donde pues se materializan todos los aprendizajes y están en el terreno y directamente viendo cómo funcionan las cosas y cómo se hacen, pues esto añade bastante valor también a toda la formación, aunque sea una parte facultativa. ¿Cómo funciona la parte online? Pues cada semana hay una sesión grabada de 1 hora. Luego tenéis tareas cada semana que podéis decidir hacer o no hacer. Evidentemente hacerlas es un valor añadido porque luego se llevan a la sesión en directo con el docente, donde se pueden debatir las tareas y los aprendizajes con el experto y con los demás participantes del curso. Entonces, normalmente son sesiones bastante interactivas
donde hay espacio para resolver dudas y preguntas, pero también para traer justamente, ¿no?, los proyectos individuales de cada uno. Este es un poco el programa de la semana presencial. Este es de la última... Aquí no sé qué ha pasado, tenemos rayas rojas en la pantalla. Este es de la última edición, así que puede que algo cambie, pero básicamente la idea es un poco tocar los varios elementos de la restauración, hablando de visión sistémicas, del suelo, agua, flora y fauna, diseño de proyectos y por último la parte también de presentación de los proyectos de los participantes. Hay profesionales, expertos, practicantes, agricultores, ganaderos de toda la región. Hablamos también de gobernanza y gestión participativas de proyectos. Hablamos de cultura y la importancia también de la inspiración y de la identidad dentro de un territorio, pero también hablamos de cómo identificar especies perdón, y grupos, ¿no?, de flora, comunidades silvestres dentro de un terreno, o cómo hacer esta evaluación visual de suelos, cómo leer el paisaje. Entonces intentamos equilibrar también esta parte más de práctica en el terreno con una parte experiencial, siempre, que es fundamental para nosotros, también de una parte más social y grupal. A lo largo de toda la formación, esta es una novedad que integramos el año pasado, va a haber una serie de visitas a distintos proyectos a partir desde octubre hasta mayo. Vamos a visitar, pues habrá una visita aquí en la finca de la Junquera, sobre todo para las personas que no pueden participar en la semana presencial. Luego una visita a la cantera de La Chanta, que es una cantera restaurada cerca de Madrid. Al proyecto de Rewilding Spain en el sistema ibérico sur, también al delta del Ebro, donde Eurecat está haciendo también parte de la red de territorios ibéricos, y por último a la Nava del Conejo, de un proyecto de la Fundación CIER. Estas visitas son oportunidades no solo para ver cómo funcionan realmente los proyectos en el terreno, pero también para conocer en carne y hueso, ¿no?, a los demás compañeros y compañeras que son parte de esta formación. Todo esto, toda la parte online, ocurre a través de una plataforma donde siguen disponibles, bueno, donde siguen presentes, ¿no?, todos los participantes de las ediciones pasadas. Aquí se guardan todos los materiales, hay un espacio también de foro donde se pueden crear conversaciones, se pueden levantar preguntas, dudas, y foros temáticos también por si pues hay temas relacionados con suelo o con búsqueda de trabajo, por ejemplo. Entonces también esta plataforma realmente es una herramienta más para poder aprovechar esta red de personas tan valiosas que están dentro de la formación. Y una novedad de este año es que he creado para todos los participantes un directorio de prácticas, porque sabemos todos que la restauración se hace en el terreno y entonces una parte fundamental es ponerla en práctica. Y mucha gente siempre me ha preguntado que si conozco algún proyecto donde se pueden hacer prácticas, que dónde puede ser. Nosotros recibimos a voluntarios, pero ya no. Entonces, bueno, aquí he recopilado algunos proyectos que están por todo el país, que están alineados con los principios de esta formación, pero sobre todo, y más importante, que están abiertos e interesados a recibir participantes del CIERE para una temporada de prácticas. Bueno, es un formulario donde cada proyecto explica un poco de qué va, lo que hacen, lo que ofrecen, y eso da espacio a que se cree un acuerdo individual y específico entre los participantes y el proyecto de acogida. Y esto lo acabamos de lanzar, entonces todavía no han habido experiencia, pero estoy segura de que es una parte que puede ir creciendo bastante, que puede ofrecer una herramienta bastante bonita para empezar a meterse, a lanzarse al campo realmente. Aquí un poco, por último, para cerrar ya, las diferencias principales entre los dos formatos de la formación, pues online y completo. Como veis, ambos formatos lo tienen casi todo. O sea, las sesiones grabadas semanales con los expertos, la sesión en directo semanal, sesiones de proyectos, que como os contaba son estas sesiones donde podéis crear vuestro propio proyecto para recibir feedback del grupo. También ofrezco una mentoría individual con cada uno de vosotros.
en cualquier momento queráis de la formación, las visitas guiadas, el directorio de prácticas, y la diferencia es básicamente que el curso completo incluye la semana presencial en la Junquera, mientras que el curso online no incluye esta última parte. Aquí termino y voy a dejar espacio ya para vuestras preguntas y dudas. Así que adelante, podéis ponerlas en el chat o podéis levantar la mano o abrir directamente el micrófono y preguntar. Yo soy Úrsula, quería preguntar, las dos modalidades en la segunda, o sea, la que incluye las prácticas de 6 días en la Junquera, yo por mi situación, que yo tengo la finca en Cejín, pues yo quería preguntar si se podría asistir, pero sin dormir allí, o sea, digamos, yendo por la mañana y yéndose por la tarde, y si eso sería más económico. ¿Se puede? Habría que evaluar el descuento que se aplicaría, pero lo podemos hablar sin ningún problema. Sería... Hasta ahora todo el mundo se ha quedado aquí, así que no es una opción que hemos ofrecido, pero no hay ningún problema y lo podemos evaluar. Muy bien, gracias. A ti. Y qué bonito que estés aquí tan cerca y que te apetezca esto. Yo ya pregunté el año pasado, pero no sé por qué no sé, le debió perder mi consulta. Pues mira, Bueno. pues me alegra que este año no te hayamos perdido. Hola, yo soy Hola. Dolores, gracias por la presentación y os quería preguntar, en el caso de que en un principio solamente se contrate la parte, o sea, la modalidad online, luego se puede ampliar o sea, posteriormente a la versión completa. Completo. Se puede, lo único es que hay, para la parte completa hay plazas limitadas porque son las que tenemos, que son unas 20 plazas. Entonces, hasta que nos acaben las plazas, pues sí, Vale, pero sí, gracias. cuanto antes mejor. También para nosotros, para saber que sí contamos con tantos participantes. Gracias. Hola Silvia, ¿Ya? hola, gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta sobre el curso básico, el primero. Mi pregunta es, si elijo el curso básico, ¿eso no incluye totalmente el módulo final, como también de materiales, o solo la experiencia integrativa a la finca Junquera? Los materiales te refieres a, por ejemplo, presentaciones o herramientas. Bueno, es que Sí, la parte que todo presencial es se centra mucho relativo en a la Junquera. experiencias en el terreno y en experiencias presenciales. Entonces no hay muchísimo material que compartamos luego. Sí que hay a lo mejor alguna presentación y tal. Se puede compartir sin problema, pero realmente la parte valiosa es lo que pasa en el terreno. Claro, Eh, pues sí, gracias. no sé si he contestado muy claramente, Sí, pero sí, sí, gracias. a ti. No sé si hay alguna pregunta más. Juan, en el chat nos pone, en la parte online entran también las otras visitas a las otras zonas de restauración. Sí, las visitas a los proyectos de restauración a lo largo del año están incluidas en la formación online. Nosotros organizamos la visita, pero evidentemente, o sea, los gastos de transporte y comida no están cubiertos y son a cargo del participante, pero sí que el coste de la visita. Veo que también está Anouk, que estaba interesada potencialmente en ser una finca de prácticas. No sé si tienes alguna pregunta sobre eso. Hola, sí, sí, sí. Bueno, lo que sí me preguntaba es alojamiento incluido, ¿no? ¿O puede que se aloje en otro sitio cerca? O...
Lo dejamos totalmente abierto. Lo que hacemos es que mandamos a los proyectos interesados un formulario donde te preguntamos lo que yo, con mi experiencia de recibir a voluntarios, creo que es lo que quiere saber la gente. Entonces, ¿qué ofreces a cambio? Si ofreces alojamiento, si ofreces comida, si no ofreces nada, Vale. en qué temporada estás dispuesto a recibir voluntarios, qué tipo de actividades hay. Entonces, la idea es que sea absolutamente cómodo para ambas partes, que no haya ningún tipo de obligación, sino que los participantes leyendo tus respuestas encuentren el encaje mejor, ¿no? Y se pongan en contacto contigo cuando realmente les funcionaría ese tipo de acuerdo. Así que no hay obligación. Vale, vale. Bueno, con la casa en obras, por eso. Es que en el tren no hay trabajo, pero la casa. Vale, y la duración puede ser flexible. Tampoco, sí, puede ser Ah, vale. flexible. Sí. Tampoco hay Bueno, una, puedes elegir sí, tú. suena bien. Bueno, gracias. Gracias. Fernando pregunta si en futuro este curso tendrá créditos universitarios. Es algo que he estado evaluando. Es muy complejo también obtener créditos universitarios y también tengo la sensación de que quizás no es lo más interesante para los participantes, ya que no hay muchos participantes que estén en formaciones universitarias. Entiendo que a nivel de validación de currículum sería útil, pero de momento no tenemos y no sé decir si habrá. Tenemos espacio para más preguntas. Si alguien tiene. Sí, yo quería preguntar si este sistema de restauración de suelo, bueno, el curso, está enfocado, digamos, se basa en no depender de las subvenciones de la PAC o de la agricultura ecológica o son compatibles. Porque yo, por ejemplo, la finca que tenemos ahora está con esas subvenciones. Tenemos una parte de almendros de secano en ecológica con unas subvenciones y otra parte, bueno, las subvenciones. Y mi pregunta es si este curso me sirve de algo manteniendo esas subvenciones o lo que me va a pedir son cosas que no son compatibles con lo que pide la PAC, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que también Raquel y Amanda podrían contestarte, pero la idea no hay una receta, no hay un plan exacto que funcione para todos. La idea es ofrecerte ideas de cosas que podrían funcionar. Y entonces tú al final eres la persona que tiene el terreno y que decide si te merece la pena hacer ciertas cosas y perder la PAC o si prefieres hacer ciertas otras cosas y mantener la PAC. Es, ¿no? Según lo que te ofrecemos es un poco más de conocimiento para elegir, para tomar una decisión y quizás un poco más de entendimiento no solo de tu terreno, sino también pues del sistema potencialmente, de otros sistemas financieros que existen. No sé si Amanda y Raquel quieren añadir algo. o- Yo, Silvia, por experiencia, en plan, se pueden tomar medidas de restauración sin afectar en nada a la PAC. Incluso, yo que sé, por ejemplo, convertir una parcela de cereal a pasto permanente y sigue obteniendo, yo que sé, la ayuda de ecoregímenes de pasto permanente. ¿Vale? Gracias. Que se puede transformar digamos, el concepto por lo que percibes la PAC, pero sin llegar a quitártela, vamos. Sí, hay muchos pasos efectivamente y muchas maneras intermedias. Gracias. Raquel, ¿quieres Iba un decir? poco en la línea de lo que acaba de decir Alfonso, que a lo mejor te fijas más en otro tipo de ayudas que son más compatibles con tu plan económico en ese suelo con otra mirada. Esperamos, creo yo, cambiar un poco la mirada con el curso y el suelo es la madre de cualquier sistema agronómico y a veces en la PAC no se trata muy bien al suelo o no te premian por tratar bien al suelo. La ayuda está dirigida, ¿no?, a una serie de... O sea, yo te puedo poner ejemplos de gente que cuando ha entrado en regenerativo ha dicho es que no quiero que venga nunca más el inspector a la finca y que me vuelva a decir que por qué estás haciendo A, B o C, porque es una mirada más convencional la de la PAC. Y se ha llegado a veces a penalizar determinadas medidas de manejo diferentes por desconocidas, ¿no? Y bueno,
Yo, como te digo, ojalá y que conozcas mejor qué medidas son elegibles para lo que tú quieres hacer en tu suelo y no al revés de trabajar por la subvención. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues eso, esperamos abrir caminos y opciones y alternativas. Y siempre con esa conciencia, ¿no? El tema del dinero ha salido, pero porque sabemos que pues, sin dinero no puede funcionar ni una finca, ni un proyecto, ni nadie. Sí, a mí sobre todo también me interesa el tema de por dónde se van las aguas cuando cae el agua a lo bestia, ¿no? Que bueno, Mm, es que yo tengo varias zonas en la finca que son muy problemáticas. Se está llevando toda la tierra. mm. Pues sí, Y allí no sé, hablamos, claro, vosotros decís que tenéis una hora de tutoría, pero me imagino que también tendréis ese servicio de poder ir allí a la finca, aunque cobréis, y decir, pues mira, en esta finca te aconsejamos esto, porque por sí, un curso también. no va a ser capaz de evaluar eso el primer año, me imagino. No se sabe, ¿eh? No te creas. Pregúntale a Julen y Andrea. No, pero evidentemente sí ofrecemos esta hora de mentoría y también es eso, si quisieras una mentoría más a largo plazo, una consultoría más a largo plazo también es posible. Pero ¿no? La idea también es que el curso te pueda ayudar a tú misma a entender qué puedes hacer en tu terreno. Y con la ayuda de todos los expertos y de los demás participantes que también normalmente tienen muchísimo conocimiento, pues llegar a tener una visión y un entendimiento de algo que sí que lo ves alineado con lo que tú deseas y con las necesidades de tu terreno. Vale, muchas gracias. A ti. Y eso, y lo repito para todos, no es obligatorio tener un terreno o una finca para poder participar en la formación. También son experiencias y proyectos que enriquecen a todo el grupo, ¿no? Que haya alguien con una finca y alguien que tenga un proyecto comunitario y que cada uno pueda traer su experiencia vital al grupo, siempre enriquece mucho. ¿Alguna preguntilla más? Y si no, vamos a ir cerrando. Marco, esperabas que estuviera Hola. cerrando. Sí, sí, no encontraba para levantar la mano. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Y tenía solo una pregunta. Yo estoy bastante interesado en la parte de financiación, la parte más burocrática. ¿Habéis tomado en consideración la posibilidad de poder participar solo a uno de los módulos o todo el curso? Es todo el curso, sí, Vale, lo he pensado y abandonado como opción, porque sí, creo que es un conjunto, vale, pero también todo es posible. Si quieres, si estás muy comprometido con solo un módulo, podemos hablarlo también. vale, sí. Bueno, porque ahora me encuentro en la situación donde vivo en una finca y la dueña de la finca donde vivo quiere ir más en la dirección de la rewilding, eco restoration y estudiado forestal. Yo personalmente también estuve con Anuke Raymond a plantar árboles. Estuve en la Junquera también y he hecho curso de permacultura y todo. Entonces, un po' el miedo que tengo es la Y hay repetición mucha de las cosas. repetición. Sí. Y sí, principalmente esto. Está claro que hacer todo el curso está bien, como toda la parte de entrar en la red, ¿no? De ser parte de un network de personas que hacen las mismas cosas. Sí. Entonces, sí, me lo estoy pensando por eso de que ya me he hecho mucha repetición entre el bachelor y el master de la universidad. Igual. Entonces, estoy un poco traumado Vale. por Pues si eso. quieres también hablamos por teléfono y nos contamos un poco más y también así podemos ver si... Que la parte de burocracia y todo esto, que tengo ahí un agujero negro gigante, entonces me gustaría eh, sí, formarme en esto. Vale, Muchas vale, gracias. gracias. Y veo que también hay una pregunta de Alejandro en el chat. Comentáis que es posible tener un proyecto propio para aprovechar algunos aspectos del curso. ¿Qué entregable final produce cada participante? Un plan técnico, una teoría de cambio, un mapa, un presupuesto, un plan de seguimiento, una propuesta financiable. Pues todas estas cosas te diría, porque en cada sesión, como decía, hay una tarea práctica y entonces cada docente propone una pieza
de este plan que vas a desarrollar a lo largo de todo el curso. Que si no es sobre un proyecto concreto, pues es sobre ejemplos, pero si no es sobre tu propio proyecto, pues las sesiones más técnicas, pues vas a tener un plan más técnico, un análisis de suelo, en las partes más sociales, pues por ejemplo con el VIR el año pasado hicimos una evaluación de retorno social y de inspiración en un territorio, pero también presupuesto, propuesta financiable, entonces son muchas cosas que luego son piezas que tú vas a poder juntar para tu propio proyecto final. Y en la parte presencial de la Junquera sí que al final los participantes hacen una presentación al resto del grupo, una presentación oral y con un dibujo, un cartel donde explican un poco todas las bases del proyecto. Espero haber contestado, Alejandro. Y Marco, cuéntanos. Estás muteado. Gracias. Tengo que hacer una pregunta porque no lo ha preguntado todavía nadie. Al final del curso dejáis un certificado y qué validez tiene este certificado, digamos, si hay un certificado. Sí, dejamos una certificación del curso de restauración y de la Regeneration Academy, que es la entidad detrás de todo esto, que es pues una certificación que dice el número de horas que ha cursado, en qué temáticas, con todos los docentes y el programa que está ahí. Entonces, como decía, no es una certificación que valga a nivel de créditos universitarios, pero a nivel de formación que se está consolidando también con los años, como es la tercera edición, pues tiene valor en ese sentido. Digamos, ¿es reconocida por alguna institución o...? Estoy explorando validación a través de la SER, por ejemplo, de la Sociedad de Restauración Ecológica, pero de momento es Ecosystem Restoration Communities, la red y Regeneration Academy. Vale, muchas gracias. Otra pregunta más en el chat. Por la situación de la Junquera y su entorno, ¿dirías que el curso está más enfocado a prácticas regenerativas en zonas áridas y semiáridas? Y si son conocimientos que se pueden aplicar a otras zonas. Pues sí que parte de los contenidos están muy centrados en zonas áridas por muchas razones. Una es que nosotros estamos ubicados en zonas áridas, entonces de ahí también gran parte de la selección de expertos. Pero la idea siempre es intentar ofrecer, como decía antes a Úrsula, ofrecer las bases para entender cada contexto y cada práctica. Quizás, Julen, que vienes del norte, nos puedes contar si te has encontrado desubicado en todo esto o si has podido encontrarte. Pues al final es que es mucho mejor porque, digamos, en este contexto que tenemos de cambio climático, pues al final vamos a tener que adaptarnos también en el norte a otras dificultades. Y al final, bueno, pues ahí en la zona de la Junquera está todo mucho más difícil. Entonces, claro, a nosotros nos renta mucho más. Así que se hace más sencillo todo. Gracias. Facilitamos la vida. Vale, yo creo que hemos terminado quizás. Os voy a dejar un momentito por si alguien se ha quedado con algo ahí pendiente. Una sola preguntita rápida, Silvia. Sí. ¿Dónde se puede buscar el programa por el curso de 2026-2027? Porque solo Sí, puedo buscar está, el de este año. en la web está el programa del año pasado, 2025-2026, que todavía no he actualizado. Te paso el enlace ahora. Lo voy a poner dentro de poco. El programa actualizado no va a cambiar mucho. O sea, diría que el 95% de la formación se queda igual. Solo per la fecha de la semana a la Junquera y también de la 5 visita. Solo por Sí, esto. la semana presencial es, te digo enseguida. Las fechas de las visitas están confirmadas algunas, pero no todas, así que en cuanto estén las voy a publicar. Y la semana presencial es del 31 de mayo al 5 de junio. O sea, es la Muchas gracias. primerísima semana de junio. También Claro. ¿Sí?
Sí, que el año pasado, o sea, había un día de diferencia, pero es casi lo mismo. Os recuerdo que hay descuento también hasta finales de junio, así que si estáis interesados, es el momento de aprovechar. Si no hay más preguntas, podemos cerrar esta sesión. Os doy las gracias a todos por haber participado, por vuestro interés, por vuestras ganas. A las docentes, Amanda, Astrid, Elvira y Raquel, muchísimas gracias. Andrea y Julen, gracias por traer vuestras voces de expertos en el curso. Y muchísimas gracias por veros todos pronto. Vais a recibir también Gracias. de esto si necesitáis. Un Muchas saludo. gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ti. Gracias. Adiós. Adiós, apuntaros todos. Hasta Apuntaros luego, ya. muchas gracias. Adiós. Que paséis Adiós. buena tarde. Chao. Igualmente, un abrazo. Para ti también. Gracias.